Él realizó una licenciatura en hebreo en la Universidad de Tel Aviv y realizó un doctorado también allí. Y su maestría en literatura comparada en la Universidad de Jerusalén. Él está influenciado por el estructuralismo, el formalismo ruso y la semiótica soviética. Él es ampliamente conocido por la teoría de los polisistemas, él es el creador de la teoría. Comunicación, el sistema de la comunicación, marca la redundancia, ¿se acuerdan de él? Sí. Sí, ¿cuáles son los elementos de ese sistema de comunicación? El emisor, el receptor. Claro, como hablan de un sistema que es muy esencial para la comunicación y que es como un ejemplo de cómo los elementos se pueden relacionar, Itamar Ibn-Zohar utilizó este mismo esquema para establecer los factores que influyen en el sistema literario. Y son los siguientes. A partir de los mismos elementos que utiliza Jacobson, él los sustituye por los elementos que intervienen en el sistema literario. Igual que el sistema de comunicación, lo voy a explicar de una manera simple. Tenemos el productor y el emisor, más allá el productor y el consumidor. Más allá del escritor y el lector es cualquier persona que produce literatura, más allá de los textos, más allá de la oralidad textual, de lo que se considera cultura y literatura. El receptor es toda aquella persona que no necesariamente tiene que leer un texto, sino que también lo escucha, o a veces puede ser un receptor pasivo cuando utilizamos frases ya establecidas en nuestra cultura, expresiones idiomáticas. Entonces tenemos una institución que es la que va a gestionar o la que va a regir lo que se utiliza como repertorio, que en sí conlleva las reglas de lo que nosotros consideramos lo que es literario o no. Esto a su vez está ligado al mercado, que es como conocemos, la oferta y demanda de todos estos productos, y el mensaje lo relaciona con el producto en sí, lo que se genera como literatura. Podemos resumir las características del sistema literario o del polisistema literario, que se utilizan como invariables los dos términos. Entonces nosotros tenemos, como ya habló Yalena, de la canonicidad. Entonces hablamos de dos tipos de canonicidad. Como le explicó Yalena, tenemos un centro, en la imagen anterior tenemos un centro y una periferia. Hablamos nosotros de una canonicidad dinámica, porque como le explicó, ambos, pues lo que se considera periférico puede pasar al centro y viceversa. Por eso denominamos que esta teoría es dinámica. Del mismo modo, hablamos también que es estática cuando ya ciertos cánones se establecen en el centro y perduran a través de los tiempos, ¿sí? Hablamos de otra característica, era la heterogeneidad, como decía Yalena, porque se establecen varios elementos, se relacionan y se incluyen otros que antes no habían sido mencionados, como el caso de la traducción que nos concierne a nosotros, y otros elementos y otros sistemas como la sociología, como podemos ver en el esquema, la relación entre las personas y la sociedad. Tenemos los tipos de repertorio, perdón. Hablamos del repertorio porque para mí, a juicio propio, dos de los factores que para mí son los más importantes de la institución es el repertorio, porque son ellas las que van a regir lo que nosotros consideramos literatura. Por lo tanto, el repertorio, que es ese conjunto de reglas, se puede dividir en dos. Puede ser un repertorio primario o un repertorio secundario. Ese repertorio primario corresponde a la innovación, a lo que es nuevo, que puede que se pase a un segundo repertorio, que es secundario, cuando ya es cuando se mantiene, cuando es conservacionista, ¿sí? Entonces, repito, dos tipos de repertorio. Uno que puede ser innovador, es nuevo, y el segundo cuando ya se mantiene o se establece como cultura. Yo tengo la necesidad de poder establecer siempre con ejemplos lo que voy aprendiendo. Entonces yo no sé si ustedes se acuerdan, los que estudiaron conmigo en segundo año, nosotros leímos una novela que se llama Luna Caliente. No sé si los demás la leyeron. Entonces Luna Caliente es una obra policial erótica con algo de surrealismo, de realismo mágico, y esa obra es considerada literatura en Argentina, pero con muchos comentarios, no tanto de instituciones, sino del público en general, en comparación con 50 sombras de Grey, que aunque sea una especie de texto erótico, para muchos no lo consideran literatura. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo eso se mantiene, lo del centro, como Luna Caliente, y algo nuevo, de lo que puede ser un repertorio innovador, lo que es 50 sombras de Grey. Una vez discutiendo con el profesor Juan Carlos Sarco, ese movimiento, ese dinamismo se vio representado también con Harry Potter, que él decía que en un momento, después de ya ver Harry Potter, haber tenido un auge tan importante, empezó a ser considerado literatura cuando antes no.
Inclusive él, cuando daba clases de primaria, empezó a utilizar Harry Potter porque ya era considerado como literatura y encima motivaba a los estudiantes a leer. Entonces podemos ver cómo este dinamismo de pasar del centro a la parte externa de lo que se considera cultura, ¿sí? De lo que establece Itamar Ivanhoe como la teoría de los polisistemas. Bueno, primero y principalmente hay que entender qué es la literatura para Eben Zohar, para entender el origen de estas críticas, ¿no? Se estructura como un conjunto o red de elementos interdependientes cuyo rol específico está determinado por su posición, relación y función en dicha red, ¿no? Podemos ver en la imagen una especie de analogía de lo que es la literatura. Imagínense que cada figurita es una literatura y cada una de ellas se encuentra en una posición determinada y tiene una función dentro de esa red o conjunto, que a su vez es un polisistema. Existe la literatura y la literatura traducida. Esto es importante destacarlo porque hay una diferencia entre ambos, ¿no? A pesar de la apreciación que los historiadores de la cultura le han dado a lo que es el polisistema y a lo que es la traducción, el rol que ha desempeñado la traducción en la cristalización de las culturas nacionales, no hay referencias realmente significativas. La traducción solo se menciona en la historia como un elemento esporádico, ¿no? En momentos muy específicos, la Edad Media, el Renacimiento, las traducciones bíblicas. Zohar considera que esto es una carencia porque hay que incorporar a la traducción dentro de la relación histórica literaria para llegar a considerarla un sistema particular propio. Es decir, la literatura traducida puede llegar a ser un sistema propio según Eben Zohar. Y si no se tiene esta incorporación conceptual, entonces no podemos definir su función ni su posición para un conjunto de la literatura específico o determinado. Bueno, la literatura no solo se relaciona con las creaciones textuales, es decir, no es solo el texto, algo como relacionado con lo que dijo Rubén y también Yalena. Forma parte de un sistema por tres aspectos relevantes: es sociocultural, es comunicativa y es funcional. ¿Okay? Entonces, volviendo un poco a lo que está diciendo, lo que prevalece, lo que predomina conceptualmente es la traducción como una obra, como una creación artificial, pero no se considera propia en sí misma. Zohar propone entonces que la literatura traducida es un sistema en sí mismo. Entonces, ahora, ¿por qué él establece que existen dos formas en las que se relacionan las obras traducidas entre sí, ¿no? Primero, por el modo en que los textos de origen son seleccionados por la literatura receptora. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca va a existir una ausencia total de relación entre los principios de selección y los ecosistemas locales de la literatura receptora. En otras palabras, para que se entienda, la literatura traducida o la obra traducida se definirá por por lo que ya está presente en la cultura específica. Entonces, por ejemplo, si se va a hacer una obra traducida de Don Quijote en Finlandia, ¿verdad? La literatura que ya existe en Finlandia va a predeterminar de alguna manera la forma en que va a ser abordada esta traducción, ¿no? Inclusive si existe o no en primer lugar. Y luego por el modo en que estas obras traducidas adoptan normas, hábitos y criterios específicos. Es decir, la utilización del repertorio literario que resulta de sus relaciones con otros ecosistemas locales. Eventualmente, la obra traducida va a permearse de estos rasgos culturales de la cultura de origen, receptora, la literatura receptora, y va a integrarse a ella. Entonces, estas son las dos formas, ¿no? Pero esta relación no se limita a nivel lingüístico, quiere decir también se refiere a todos los niveles de selección, cultural, social, y es por ello que el Zohar considera que se tiene que hablar de literatura traducida para estudiar lo que es el polisistema. Entonces, a primera vista, pensaríamos o deduciríamos que la literatura traducida ocupa una posición periférica. Esto que le está explicando Rubén y Daniela sobre las posiciones y la función se ve con mucha más claridad cuando lo relacionamos con la literatura. Entonces, la literatura traducida puede ser o céntrica, en cuyo caso se dice que configura el centro del polisistema y
influye en la historia literaria de ese momento, de ese polisistema, a su vez que contribuye con elementos innovadores, es una integradora de la innovación. Y luego tenemos a la literatura traducida cuando ocupa una posición periférica y constituye un sistema periférico. Entonces no influye de manera tan significativa y utiliza modelos secundarios, ¿no?